¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestras, maestros. Espero que se encuentren bien. Yo soy el maestro Víctor Hugo Longinos Nieto y, pues bueno, con la novedad de que el día de hoy, 2 de mayo 2022, se ha estado cayendo un poquito la página de la escuela, de la universidad. No está permitiendo de repente el acceso cuando uno quiere ingresar. eh, Tiene algunos problemas. Hace ratito ya intentamos accesar y desafortunadamente no lo permite. Entra y en algunos momentos se sale y empiezan a salir algunas pantallas que indican pues el que no está funcionando adecuadamente, este, como esta, como esta que tenemos aquí de hace ratito a las 7:04. También estaba saliendo algo como esto, si no mal recuerdo es esta. Esta fue de las 7, de las 7:11. En este momento son las 7:17 minutos. Entonces, bueno, decidimos mejor grabar la sesión con la intención de que quede eh, pues en otro tipo de servicio, aunque desafortunadamente no pueda ser sincrónica, pero que podamos rescatar los elementos que queremos revisar. Bueno, maestros, pues ojalá que estén viendo este video y pues vamos a revisar lo que hace a la unidad 3, un breve esbozo sobre algunas consideraciones muy importantes. Esta sesión 3 es el modelo andragógico, importancia y retos en el ámbito educativo. Primeramente, pues darles la bienvenida, maestros y maestras, y tomar en cuenta las siguientes consideraciones, evidenciando que nos encontramos en la recta final de esta asignatura y que es muy importante que tenga bien de verdad cuidar las actividades que está realizando y contemplar algunas de las siguientes fechas. Tenemos como fecha límite de entrega el 8 de mayo la evidencia de aprendizaje de la unidad 3. ¿Ok? El 4 de mayo tenemos nuestra preevaluación de actividades. Este elemento es muy importante, maestros. Si usted ha tenido una calificación bajita en alguna actividad, en este momento podrá usted llevarla a cabo nuevamente y solicitar un segundo envío para mejorarla. En el transcurso de hoy y mañana yo le estaré comentando cómo se lleva a cabo este proceso. Por favor, muy atento del mensajero, muy atento del foro, porque es en esos medios donde voy a dar a conocer entre hoy y mañana estas instrucciones. Mm, Sé que en algunos casos las actividades o las evidencias que llevó a cabo, pues tal vez no se evaluaron en el sentido que usted esperaba. Y eso obedece directamente al desarrollo que usted tuvo en las evidencias o en las actividades. Y que, bueno, yo de verdad le pido que sí verifique las evaluaciones que tiene en este momento, porque recuerde que hay que acreditar esta asignatura con el porcentaje que se requiere y que es el momento oportuno para, uno, llevar a cabo esta preevaluación y dos, si usted tiene cualquier duda respecto a alguna de las consideraciones u observaciones que yo llevé a cabo, estamos en un muy buen tiempo para que usted me las haga saber. Ahora bien, si usted está consciente de que esas observaciones o esas consideraciones que lleva a cabo el suscrito se han llevado a cabo de la manera más objetiva, etcétera, profesor, profesora,
pues es un buen momento para pensar en la preevaluación de alguna actividad y claramente de tomar en cuenta el mejorar en la entrega de actividades. Tiene que verificar las rúbricas. Sí, sí que hubo un problemón ahí con las rúbricas, estaban equivocadas en plataforma y que sí quiero realmente nuevamente hacer mención, no obedece a mí, es una situación que tiene que ver con el diseño de la plataforma, pero que de ninguna manera afecta su evaluación, ya que se toman los puntajes de la rúbrica correcta y también los criterios. Entonces, no tenga usted pendiente en ese sentido. No se ve afectado. El único problema es que los elementos que yo voy marcando, pues no coinciden con los requisitos del trabajo. Entonces, pues únicamente sería validarlos con la rúbrica que se encontraba dentro de los menús de la plataforma o los que estaban dentro de la planeación. Esos sí estaban correctos. Entonces, si por ejemplo ahorita nos queda pendiente la evidencia de aprendizaje de la unidad 3 y si por favor esa rúbrica pues ya está correcta en todos lados, tiene que ir de verdad reconociendo cuáles son los elementos que se le piden. No sé si recuerde que se había dispuesto un formato para llevar a cabo la evidencia de aprendizaje. De verdad, tómelo en consideración con los elementos que le está pidiendo. A lo mejor aquí lo único que usted tiene que agregar ya nada más es su portada, sus referencias bibliográficas que son importantes de acuerdo a lo que indica la rúbrica. Y aquí ya integré yo para usted todos los elementos que debe de considerar y que en las instrucciones de la evidencia se están solicitando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que diseñar nuestra situación didáctica. ¿Ok? Eh, Primeramente a partir de referentes curriculares que va usted a obtener de su plan y programas de estudio considerando su tema. ¿Ok? Luego viene una contextualización. Profes, esta ya la hicimos. Esta ya se llevó a cabo en la unidad 2, en la actividad 2. Solamente que aquí les está pidiendo únicamente estos dos elementos y máximo 2 cuartillas. Creo que sí debemos ser bastante cuidadosos en el uso de las cuartillas porque sí me encuentro trabajos en donde se pidió una y me entregan 25, ¿no? O 30. Entonces hay que tener cuidado con eso porque pues las indicaciones son importantes, ¿no? Y creo que no debemos omitirlas. Luego viene C, estructura de la situación didáctica, máximo 5 cuartillas. Esta situación didáctica ya la hicimos también. Es en la unidad 2, la evidencia de aprendizaje. Si usted tuvo los 15 puntos, pero hay que solventar algunas observaciones que le hice, se modifican y se retoma como tal en esta parte. ¿Ok? Se agrega, creo que nada más, este último de descripción de la retroalimentación, pero de ahí en fuera tenemos exactamente lo mismo. Si no obtuvo el puntaje requerido, por favor, de la misma manera, tome en consideración las observaciones que le hice y contémplelas al momento de pasar su trabajo en este apartado con inciso C. Luego vendrían los anexos. ¿Ok? Los anexos como tal ya no nos contemplan un número específico de hojas. Viene primero una tabla
que habría que de alguna manera, perdón, llenarla. Y después de esto, nos está pidiendo nuestros instrumentos para la evaluación del aprendizaje. ¿Ok? Entonces, en este apartado, no sé si se acuerden que en la unidad 2 solo había que enunciarlos. Bueno, aquí ya hay que incorporarlos. Si usted me dijo dentro de su secuencia didáctica, perdón, dentro de su situación didáctica, si usted me dijo, ¿sabe qué? Yo voy a desarrollar tal cosa y para eso voy a hacer una lluvia de ideas, voy a hacer un ensayo, voy a hacer un debate, voy a hacer una infografía. Profe, van 4 instrumentos, porque esos 4 instrumentos están evaluando cada una de las actividades que usted me está comentando. Ya sea que usted clasifique cada uno de esos instrumentos y me diga, ¿sabe qué? Para la lluvia de ideas es una rúbrica, para el debate es una lista de cotejo y para mi otra actividad, pues también voy a hacer una lista de cotejo. Bueno, hay que integrar ya los elementos, los instrumentos para la evaluación como tal. Ya no los mencioné. Ahora sí, hay que escribirlos. Hay que anotarlos, ¿vale? Yo le recomiendo mucho el formato porque ya está ordenado y usted tendría nada más que, repito, anotar en este caso su portada, si es que usted lleva a cabo introducción, si es que usted lleva a cabo conclusiones y sus referencias. Por favor, contemple la rúbrica. Si la rúbrica le pide elementos para dar validez o para sustentar o para fundamentar, hay que llevarlo a cabo. En la unidad 2 la evidencia de aprendizaje, por ejemplo, eh, requería sustentar cada uno de los apartados. ¿Ok? Entonces, por favor, es muy importante considerarlo. Y de verdad que al menos nada más, al menos una maestra fue quien me fundamentó por ahí cuidadosamente, ¿no? Esa idea. Entonces, bueno, yo dejo a su consideración, pero sí les pediría que contemplen el uso de ese formato. Entonces, bueno, pues regresando aquí a estas consideraciones, eh, también decirle que del 7 al 11 de mayo es la evaluación docente y que vamos a ver un poquito más adelante algo que tiene que ver con esto, pero maestro, yo sí le pido, maestra, que sea verdaderamente em, real con su evaluación. Nos ayuda, me ayuda mucho. A veces, un docente en su práctica considera que todo es perfecto. Llegamos, aplicamos nuestra conferencia magistral y pensamos que todo está perfecto. Pero de verdad, yo le pido que en esa evaluación docente eh, sea usted sincero respecto a lo que usted considere de suscrito. Eh, no es para que me enoje, no es para que me ponga contento porque no es un concurso tampoco de popularidad, es para orientar qué áreas de oportunidad y qué fortalezas puedo tener como docente. Yo creo que a cualquiera de nosotros eh, nos sirve mucho ese tipo de información y nos va a permitir pues reconocer esos puntos que les comento. Entonces, por favor, no se les vaya a pasar contestarla del 7 al 11 de mayo. Y, maestros, tomen en cuenta, repito, que nuestra última actividad se entrega el 8 de mayo. Incluso aquí les pongo que bueno, si nuestra plataforma se cierra el 11 de mayo. Pero, profes, de verdad, tomen en cuenta que habrá actividades que requieren una revisión muy puntual. Es decir, todas requieren
una evaluación y una retroalimentación muy puntual y a veces no es posible llevarla a cabo. Yo les estoy pidiendo que por favor contemplen como su último día el 8 de mayo, para que yo tenga el tiempo suficiente para revisar sus actividades eh, y que sea de una manera verdaderamente objetiva. ¿Ok? Entonces, pedirles mucho, 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 mucho esa parte. Bueno, durante esta sesión, maestras y maestros, vamos a revisar acerca de la planeación didáctica, la metodología y la evaluación, específicamente para este tipo de educación para jóvenes y adultos. Es realmente una plática breve la que vamos a hacer hoy, retomando estos elementos y más que nada busco la intención práctica, ¿no? De poder revisar estos temas. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es una planeación didáctica? Bueno, la planeación didáctica, en palabras de Asensio en 2016, organiza ideas y actividades que van a permitir llevar a cabo el proceso educativo. Es un patrón que permite al estudiante enfrentarse de manera ordenada a situaciones que tendrá en su vida cotidiana y profesional. Si nos damos cuenta, es una definición de planeación que involucra muchos tintes ya constructivistas y que nos va a permitir relacionarla con los supuestos que estamos revisando para la educación para jóvenes y adultos. ¿Okay? Por eso me agradó mucho esta, a diferencia de otras que podemos encontrar en varios autores que comentan que son, por ejemplo, pues el eje fundamental, que sí es cierto, obviamente, que es el eje fundamental del trabajo docente, ¿no? Entonces, bueno, esta me pareció muy adecuada, ¿no? En ese sentido, entonces, bueno, maestros, nosotros tendríamos que pensar en nuestra planeación didáctica, sí, como ese punto de partida, ¿no? Que nos va a permitir llevar a cabo nuestro trabajo. Y aquí, bueno, yo de manera sincrónica quería hacerles una pregunta para que me la contestaran acá en Mentimeter, exponiendo ustedes tres elementos que tuviera nuestra planeación didáctica. A lo mejor usted me decía, ¿sabe qué? Pues integra objetivos, integra propósitos, integra competencias, integra el tema, los tiempos, la secuencia, el inicio, desarrollo y cierre. Y justo quería llevar a cabo aquí una nube de palabras para visualizar cuáles son los elementos que ustedes más tienen en la mente, ¿no? A lo mejor se formaba una nube en donde inicio, desarrollo, cierre era el elemento principal, o a lo mejor era evaluación, la palabra evaluación, a lo mejor era la palabra instrumentos de evaluación, a lo mejor tenía que ver con bloques, con semestres, no lo sé, con recursos didácticos, con materiales. ¿Okay? Bueno, de antemano, cada uno de ustedes tiene en mente cuáles son esos elementos que considera una planeación didáctica y que, bueno, ahorita acabo de mencionar algunos, ¿ok? A partir de esa reflexión, a mí me gustaría preguntar lo siguiente, maestra, maestro. ¿Se está planeando apropiadamente? En razón de esta unidad 2, de esta unidad 3, donde muchos de nosotros por primera vez nos apropiamos de el concepto situación didáctica.
está planeando apropiadamente, retoma la contextualización de su grupo, hay diagnósticos apropiados, improvisa, el diseño de sus actividades es idóneo, ahorita que incluso ya pasó usted por la asignatura de planeación, considera que está utilizando bien dicha planeación, está generando actividades diseñadas con base en los diagnósticos, porque repito, es importante la reflexión oportuna y objetiva. Se vale decir, me está faltando esto. Se vale decir, híjole, no estoy diseñando como debiera ser. Es importante que podamos hacer esa distinción. A veces, por ejemplo, los diagnósticos se hacen, las escuelas gastan los recursos que consideraron pertinentes, a lo mejor imprimen un cuestionario médico, socioeconómico, de estilos, y los niños se llevan 3 horas en contestarlo, el socioeconómico, cuánto ganan tus papás, todo esto, ¿no? ¿Qué enfermedades tienes? Y luego los datos quedan resguardados bajo el más estricto cerrojo que tiene la escuela y el profe ya no conocemos los resultados o el que se tenía que encargar de organizarlos y sistematizarlos ya no lo hizo y ya no sabemos nada al respecto. Eh, ¿Les ha sucedido? A mí sí. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer cada uno de nosotros a veces nuestros propios instrumentos. Eh, pero aquí la situación es, eh, los estamos utilizando, realmente comprendemos la necesidad del alumno para orientar nuestra planeación. Esa es son buenas preguntas de reflexión. Y que al final del día les comentaba que nos encontramos hoy frente a un término que no sé si todos estemos utilizando en clases, que son las situaciones didácticas y que nos están refiriendo durante esta asignatura y que realmente me parecen muy oportunas y más para hablar de educación para jóvenes y adultos. En este sentido, las situaciones didácticas, pues bueno, ya habíamos estado viendo por ahí una definición para Venegas en 2017, tiene que ver con una situación didáctica que parte del aprendizaje situado y se crea tomando sentido y considerando la necesidad de resolver un conflicto. Entonces, si vamos a hacer una diferencia entre nuestra planeación didáctica normal y una situación didáctica es ese escenario en el que usted como maestro pone al alumno para la resolución de un conflicto. Sí, también lo reconocemos como aprendizaje basado en problemas, que tiene que ver también, por ejemplo, con el aprendizaje basado en proyectos, y el alumno va entonces a verse envuelto en una situación que probablemente es adidáctica, como lo llaman los autores, adidáctica, para finalmente recaer en una situación didáctica que pueda poner la solución al problema tal vez, y que ahí es donde se reconoce el aprendizaje académico del alumno, ¿no? Pero ya inmerso en eso, pues lleva también competencias, ¿no? Y un sinfín de situaciones que pues le ayudan al alumno a desarrollar sus habilidades, tanto cognitivas, ¿no? Como académicas y personales. Entonces, pues en ese sentido, las situaciones didácticas sí tenemos que poderlas diferenciar de como tal una planeación, porque la planeación va a involucrar un montón de elementos
Y en el caso de la situación es muy específica sobre un tema. ¿Sale? Entonces, vamos diferenciando esta idea. Ahora, eh, para pasar al siguiente punto, sí me gustaría comentarles que no podría, no podría en este momento rescatar todas y cada una de las situaciones didácticas que encontré durante la unidad 2 y presentarlas porque me llevaría 3 horas. Me encontré situaciones bastante oportunas. Sin embargo, casi así nada más agarré 5. Eh, Pertenecen no en el orden en el que las voy a presentar, no en el orden en el que las voy a presentar, pero sí pertenecen al maestro Roy, a la maestra Pozos, al maestro René, al maestro Andrés Esaú y a Doni Isabel. Son, repito, no en el orden, pero sí son algunos fragmentos de, eh, de la evidencia de aprendizaje 2 que me llamaron mucho la atención en el sentido del diseño de la situación didáctica y cómo la implementan para generar el aprendizaje que estamos buscando. Entonces, solamente voy a hacer énfasis en dónde se da la situación didáctica para que podamos hacernos una idea bastante clara de esta parte del conflicto que menciona Venegas que hay que desarrollar. Entonces, repito, de verdad me encontré frente a muchas muy buenas situaciones didácticas. Retomo estas solamente por retomarlas, pero yo de verdad desde este momento quiero reconocer, maestros, porque de verdad que hay ingenio, hay conocimiento y se nota claramente esa vocación docente porque pues muchos de ustedes eh, sí aportan elementos verdaderamente importantes en cuanto a situaciones didácticas. Bueno, vamos a ver este primer ejemplo entonces, que tiene que ver con pues lo práctico, ¿no? Porque a veces eso es lo que nos falta aterrizar. ¿Cómo le hago ya en la práctica? Bueno, pues, por ejemplo, aquí tengo una que me dice al inicio, se solicitará a los estudiantes que formen 2 grupos de 6 estudiantes cada uno para discutir el concepto de educación inclusiva. Ojo con el concepto de educación inclusiva. Cada grupo elaborará un breve informe respecto a las conclusiones obtenidas en función de la discusión. Luego cada grupo presentará sus conclusiones y el docente las retroalimenta. Pero viene una parte muy importante. Si bien ellos están revisando el concepto de educación inclusiva, en el desarrollo, aquí la docente que diseña la situación dice, una vez emitidas las conclusiones y la retroalimentación, se solicitará a los estudiantes profundizar sobre aspectos infraestructurales físicos que una escuela debe tomar en cuenta para garantizar una educación inclusiva. ¿Okay? ¿Qué cosas tiene que tener una escuela, profes, para que sea inclusiva? Y divididos en grupo, estos alumnos investigan en la biblioteca escolar o en internet cuáles son esos aspectos. ¿Sale? Hasta ahí todavía podríamos decir que hay una situación didáctica normal típica. Sin embargo, oh sorpresa de los alumnos, cuando regresan al aula, el docente le pedirá a los estudiantes que realicen una inspección integrando a los estudiantes en un solo equipo, ya nada más es uno, para identificar infraestructura que coadyuva la educación inclusiva dentro de la institución y qué infraestructura faltante para garantizar las instituciones exclusivas, ¿no? Finalmente, los hallazgos deberán documentarse en forma de lista y con evidencia fotográfica. Se solicita a los estudiantes una exposición
en donde emitirán lineamientos pertinentes a la información recolectada. O sea, ya puso al alumno en el centro, ¿eh? Ya puso al alumno a ver su entorno, le está generando el conflicto de decir, oye, ¿sabes qué? Ya sabes cuáles son esas prácticas inclusivas o esos elementos inclusivos que debe tener una escuela. Ahora dime cuáles son los que le faltan a tu escuela. Está inmerso ya ahí el estudiante y incluso más allá de lo académico, pues reconoce el factor humano, ¿no? Porque a lo mejor el maestro nunca lo había contemplado de esa manera. Y finalmente, por ejemplo, cuando habla de evidencia fotográfica, pues hasta de competencias digitales estamos hablando, ¿no? Entonces, este es un primer ejemplo. Tenemos otro, que en este caso solamente es el punto exacto en donde yo encontré esa esencia, ¿no? De la situación didáctica. Dice, el docente propone realizar un debate histórico, argumentativo, en el que todos los alumnos participarán en dos posturas, con información, opiniones, argumentos y conclusiones sobre determinadas características de la educación positivista dentro del porfiriato, dando respuesta a los planteamientos otorgados durante la apertura. Además, les proporcionará la rúbrica para evaluar el debate histórico. El debate se presentará dos posiciones contrarias alrededor del tema, debiendo cada participante defender su punto de vista mediante lógica, reflexión y la argumentación correcta. A ver, son alumnos que van a debatir sobre un tema histórico y que al momento de hacerlo se van a posicionar, ahora sí que en el lugar de esos ideales, uno a favor, uno en contra. Estamos hablando de educación dentro del porfiriato y que el alumno, sin lugar a dudas, al momento de que uno va a defender su punto de vista y va a argumentar, pues es necesario estar bien informado, ¿no? Aquí del mismo modo se da esa inmersión en el conflicto. Vamos a encontrar uno más que tiene por título Nuestra localidad. Este me llamó la atención porque tiene una intención verdaderamente importante, ¿no? Dice, nuestra localidad se llama San Pedro o Villa Nicolás Romero. Y el propósito que tiene es reconocer la transformación de la cultura indígena debido al cambio religioso. Eh, Se lanza la pregunta detonante. ¿Por qué le llamamos aún San Pedro a la localidad cuando su nombre oficial es Villa Nicolás Romero? ¿Sale? ¿Qué busca el maestro? Pues obviamente solventar el propósito que está enunciando en la parte de arriba. ¿Sale? ¿Qué van a hacer las personas aquí? Pues van a preguntarle a otras personas cómo es que, si es que saben, qué saben de la fundación de la localidad, cuáles son las tradiciones, cómo y cuándo se celebra la fiesta, quién fue Nicolás Romero y su importancia en la comunidad, si han visitado el centro ceremonial Otomí, que es una zona arqueológica cercana, y que cuáles son las características del templo de la localidad. Bueno, hasta ahí ya van a adquirir un montón de información. Y en una de esas, hasta reconocen por qué aún le siguen diciendo San Pedro cuando su nombre original es Villa Nicolás Romero. Eh, Finalmente en el cierre se les cuestiona lo aprendido y hay un intercambio de ideas y justamente en ese proceso pues se da la conformación del aprendizaje, ¿no? Tal vez el maestro va a conformar por ahí las conclusiones, se va a generar un instrumento. Aquí, bueno, cabe mencionar que en esta actividad,
Sí hubo algunas cosas por ahí que se tuvieron que considerar y que se tienen que replantear, pero de manera general, pues la didáctica que está manejando pues es oportuna, es sencilla, le va a dar el conocimiento que el profe está buscando en sus alumnos a través de la integración de unas preguntas sencillas y de una dinámica en la que está retomando su propia localidad, está contextualizándolo totalmente en ese sentido y yo creo que solventando las pequeñas situaciones que pueda tener esta situación didáctica es, es muy buena. Hay una más que habla sobre lo siguiente. Lo ponen en un apartado de cierre y dice, los estudiantes realizan una breve investigación en la web relacionada, perdón, este tiene que ver creo que con el tema de la independencia. Los estudiantes realizan una breve investigación en la web relacionada a uno de los temas abordados en la sesión y deberán entregar un escrito en primera persona en el que se sitúe en el contexto del tema seleccionado de 2 cuartillas, en el que se cita al menos 2 referencias web y elabore un comentario crítico que demuestre que a partir del análisis comparativo, reflexivo y crítico de los materiales revisados en clase y los materiales consultados, en el que logre desarrollar una postura propia que presentará de manera expositiva al docente. Es decir, el alumno elige uno de los temas que tienen que ver con una situación histórica, pero el conflicto radica, perdón por los cohetes, el conflicto radica básicamente en que él tiene que redactar en primera persona como si él fuera el personaje, ¿sale? Y va a realizar un análisis comparativo, reflexivo y crítico. Eh, Se me hace importante esta intención. Entonces, es poner al alumno al inmerso en esta situación educativa, que él sea incluso el actor. Hay quien me dice, yo manejo dramatización, me tienen que interpretar tal cosa, ¿vale? Entonces, vengan ese tipo de dinámicas, ese tipo de estrategias, maestros, cuando se habla de situaciones didácticas. Tengo una más que me dice, acércate al museo. El estudiante conocerá las estrategias didácticas en la comunicación de la historia. Bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a ver el desarrollo. Dice, el profesor presentará a los alumnos información sobre los medios de comunicación, después plantea el conflicto. Entras a laborar en el museo comunitario de tu localidad. Fíjense cómo le está generando este conflicto. Entras a laborar en el museo comunitario de tu localidad. El museo cuenta con una amplia colección de material arqueológico, artístico y cultural. Entre las piezas destacan réplicas de piezas del Museo Nacional de Antropología y, repografías del fotógrafo Nacho López. El personal, los cursos y los visitantes son escasos, por lo que se requieren acciones para que el lugar sea más visitado. La propuesta para llevar al público la información sobre el museo también debe contribuir a su valoración. ¿Qué estrategia utilizarías para acercar al público al museo? ¿Ok? Entonces, ahí podríamos incluso ver aquí un breve estudio de caso, un muy breve estudio de caso que sí, incluso tiene que ver con el aprendizaje situado, y que fíjense al final cómo lo aterriza el profe a través de generar una reflexión, ¿sale? Y ahí el alumno es donde participa con sus propuestas. Entonces, vamos a ver, profes, que derivado pues de lo anterior, eh, sí es muy importante también que consideremos la evaluación, porque de nada me sirve una situación exitosa si no contemplo como tal mi evaluación. Durante la unidad 2 me di cuenta que en muchos casos sí se desconoce de los instrumentos de evaluación. Sí se desconoce, profes. Repito, y no está mal. Lo que está mal sería seguir desconociéndolos.
Ese sería el problema. No debemos de tener miedo de decir, ay, es que esto lo desconocía. No, el problema sería, repito, seguirlo desconociendo. ¿No? En este caso, entonces, bueno, pues vamos a plantear una idea. Si yo tengo dudas todavía con lo que es la evaluación sumativa, la evaluación formativa y todos estos tipos de conceptos, a mí me agradan en educación básica dos compendios de CEP. Espero que los conozcan. Son 4 libros. El primero, bueno, pues es el enfoque formativo de la evaluación. eh, y que, bueno, pues nos va a hablar de todo este proceso que tiene que ver con qué se evalúa, para qué se evalúa. Sí sé que es para básica, pero estoy seguro que usted puede retomar varios elementos muy importantes. Y este otro que realmente es indispensable, maestros, porque véanlo como una especie de introducción, un compendio muy práctico. Eh, Se llama Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. En este cuadernillo número 4 nos vamos a encontrar con los contenidos de manera bien prácticos para la evaluación. Por ejemplo, si usted de repente no sabe con qué evaluar una actividad, nos regresamos tantito a la actividad de una que acabamos de revisar ahorita, la que tiene que ver con el informe de lo de la educación inclusiva, los factores inclusivos dentro de la infraestructura de la escuela. ¿Cómo lo puedo evaluar? Bueno, pues aquí tengo un catálogo. Aquí puede dar usted cuenta de un catálogo, eh, pues sí, la verdad es que nada breve. Con, por ejemplo, a lo mejor usted dice, pues dentro de mis técnicas e instrumentos de evaluación, a lo mejor yo voy a evaluar con em, una rúbrica. Bueno, pues dentro de este elemento usted podrá encontrar los pormenores de cómo llevar a cabo una rúbrica. Si bien ya se pueden generar en internet de manera sencilla y que ya incluso hay rúbricas, nada mejor que una rúbrica totalmente personalizada. Entonces, yo le pido que considere estos elementos que vienen por acá. Nos vamos a poder encontrar incluso por ahí la lista de cotejo, la guía de observación, porque a veces la guía de observación no nos queda bastante clara, el diario de clase, etcétera. Entonces, contémplelas, por favor. Repito, el primero de ellos se llama el enfoque formativo de la evaluación y el segundo son las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo, ambos que pertenecen a una serie de 5 libros de CEP. Si no mal recuerdo, profes. Sí, son de cuando inicia el sexenio, me parece, de Enrique Peña Nieto. Eh, y que bueno, realmente valen mucho la pena, incluso para el ámbito en el que ahorita nos estamos desarrollando, solamente como pues un material de consulta, ¿no? Sé que puede haber más bibliografía, pero en esta nos la podemos encontrar de manera conjunta. Ya casi para terminar, maestros, entonces, pues vamos a pensar que lo que se refiere a la educación para jóvenes y adultos sí parte de la planeación, sí parte de las metodologías, sí parte de los enfoques, pero también tiene que ver con el diseño didáctico que el docente genera y con esa reflexión que pudimos tal vez llevar a cabo hoy. ¿Cuál? ¿Cuál reflexión? Reconozco los elementos necesarios que fortalecen mi práctica docente,
a través de la andragogía en torno a la educación para jóvenes y adultos. Aquí tengo un error en entorno. No, no, estamos bien. Entonces, maestros, eh, están contemplando en su práctica docente estos elementos que acabamos de mencionar, eh, porque en torno a eso se está versando lo que podemos lograr. Tenemos que pensar primero y reflexionar, porque aquí está la importancia de llevar a cabo nuestra práctica de una manera informada, de una manera en donde yo pueda estar diseñando para que mi alumno pueda solventar su aprendizaje y que yo le pueda brindar las oportunidades y las competencias que él requiere. Eh, ¿Les parece que ustedes están desarrollando de manera idónea todo este tipo de elementos que acabamos de revisar? Si es así, siempre hay posibilidades de mejorar. Y si no es así, del mismo modo, es oportuno que en este momento observe cuáles son esas áreas de oportunidad y comencemos a trabajar en ellas. Si de repente a lo mejor no estoy tomando en cuenta la contextualización, si a lo mejor eh, no reconozco el aprendizaje situado, si a lo mejor me estoy basando en un esquema totalmente tradicionalista, no significa que el joven y adulto, por tener ese eje andragógico, tenga que aprender tradicionalmente, no. Lo veíamos la sesión pasada y decíamos que, bueno, sí hay posibilidades de que los adultos aprendan totalmente cosas nuevas, cosas oportunas en ese sentido, pues hay que fortalecer nuestra práctica docente. Maestros, con esto estoy finalizando esta tercera sesión. De cualquier forma, yo sigo sus órdenes en el mensajero. Por favor, retome las fechas que están en el calendario y las fechas que le acabo de dar al principio de la sesión. Eh, Revise las calificaciones de sus actividades. Eso es muy importante. Y por favor, avíseme sobre cualquier situación. Maestro, a veces por dejar las cosas así, como que al luego pregunto, luego lo hago, a veces no se acreditan las asignaturas. Entonces, por favor, pregúnteme con toda la confianza, esté atento al proceso de la preevaluación, porque la realidad es que dura muy poquito y tiene usted que ayudarme a registrarse y hacer el procedimiento necesario. ¿Ok? Uno de los problemas que me he encontrado es que no están solventando las observaciones que se les hacen. Hay quienes no me contestan el mensajero, hay quienes no se comunican conmigo de ninguna manera para revisar ciertas situaciones particulares que existen. Maestros, revisen por favor sus mensajes, revisen los foros, son tan amables. Y pues no me queda más que agradecer tanto su compromiso, exhortarles de verdad a terminar esta asignatura con todo el esfuerzo que se requiere. Sé que han llegado hasta aquí con base en eso, en su desempeño, en su actitud, en su conocimiento y de verdad mi felicitación porque ya están así de la meta, ¿no? Entonces, de verdad es mi reconocimiento a ustedes, mi reconocimiento a su familia y a todos los que hacen posible que ustedes estén el día de hoy aquí. Sé que no va a ser el último momento en que nos vamos a ver, pero sí quería decirles que de verdad yo sí los presumo porque son un grupo
comprometido, son un grupo que en lo general, me está aportando demasiado, me está aportando incluso, y se los comenté cuando me presentaba con ustedes, los grupos nos enriquecen a los docentes, ustedes lo saben, y más un grupo con las características que tienen ustedes, maestros. Y para muestra un botón con los elementos que acabamos de revisar en cuanto a la situación didáctica. Pues nada más, profesores, de verdad que tengan muy buena noche, una muy buena noche, éxito en su semana, en sus actividades, y quedo de ustedes en plataforma para cualquier situación que se requiera. Buenas noches, profesores, hasta luego.